¿no ven? El concepto de lo que representa el líquido peritoneal. Para recordar, simplemente que aquí el concepto tenemos que manejarlo de forma muy profesional, no referirnos simplemente a lo que les decía, ¿no? Desde un inicio, un ultrafiltrado de plasma, sino que corresponde a un mecanismo, un sistema completamente activo, muy dinámico, donde existen, ustedes saben, ¿no? La composición de lo que está constituido el líquido peritoneal. Por esa constitución, entonces, existe un intercambio constante bioquímico y que va alternando y que va regulándose constantemente y es ese producto el que vamos a obtener, que proviene de un ultrafiltrado de plasma, ¿no es cierto? Ese es el punto clave. ¿Y dónde está ubicado? Si estamos hablando del peritoneal, está ubicado en la cavidad peritoneal. Si estamos hablando del pleural, va a estar ubicado, ¿no es cierto?, en la cavidad pleural, etcétera. Entonces, toda esa composición, toda la composición, todo ese intercambio bioquímico que es altamente dinámico, va a tener o va a resultar, ¿no es cierto?, de un equilibrio, hemos dicho, entre todos esos procesos que hemos visto anteriormente y que muchos de ustedes o tres grupos han disertado, ¿no es cierto? La filtración, la reabsorción linfática y la permeabilidad mesotelial. Esos tres puntos son claves y fundamentales para determinar luego, ¿no es cierto?, lo que nos corresponde a nosotros, el estudio bioquímico y citológico de ese contenido. Obviamente que en condiciones normales, como sabemos ya, ¿no es cierto?, vamos a ver las características fisiológicas y bioquímicas de los constituyentes fundamentales del líquido. Por eso les decía, ¿no es cierto?, haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto anteriormente, vean ustedes, lo que vamos a estudiar, lo que estamos estudiando ahora, porque después van a estudiar el líquido pericárdico con el doctor Ronald a partir del miércoles, es el líquido peritoneal, ¿no es cierto?, que hemos dicho que es un sistema dinámico de intercambio bioquímico y que es producto del ultrafiltrado de plasma, ¿no es cierto? Este microambiente donde está contenido este líquido es altamente dinámico, cuyo objetivo, hemos dicho, fundamental, esencial, primordial, como en todo, es mantener la homeostasis intraabdominal. ¿Gracias a qué? A que mantiene un equilibrio osmótico y oncótico, a que tiene gran cantidad de biomoléculas bioquímicas como proteínas, electrolitos, glucosas, enzimas y obviamente células que van a determinar que sea un sistema de intercambio bioquímico. Hemos dicho también que cualquier tipo de alteración fisiológica, y habíamos hablado, ¿se acuerdan?, de un proceso o un mecanismo inflamatorio. Recuerden arriba las primeras clases que hemos visto cuando estamos hablando de líquidos serosos. Recuerdan el concepto de exudado y trasudado, ¿no es cierto? Eso es fundamental, eso es delimitante para poder comprender todos estos procesos. Entonces, en una alteración de cualquier tipo, va a producir un proceso normalmente inflamatorio, lo que estudiamos, ¿no es cierto?, que se va a derivar a una peritonitis y o va a haber una acumulación de líquido, que es un derrame ya, y que normalmente una de las patologías más comunes que se observa es la ascitis, ¿no es cierto? ¿Esto a qué se debe? A que hay alteraciones de tipo inflamatoria, infecciosa, puede haber neoplasias, puede haber problemas hepáticos o metabólicos. Y lo que sucede cuando existe esta alteración es, primero, realizar una evaluación clínica por el médico y el médico va a determinar, ¿no es cierto?, al momento de filtrar esa sustancia, esa acumulación de líquido, un laboratorio. Ahí obviamente nosotros entramos. ¿Por qué? Porque estudiamos la parte bioquímica y la parte citológica, ¿no es cierto? No solamente vemos qué tipo o con qué tipo de células están contenidas, sino observamos toda su composición química, cómo está esa actividad celular, si está normal, alterada, reactiva, ¿no es cierto? Y además, eso nos va a ayudar a comprender la fisiopatología de todo este proceso, ¿no es cierto?, de todo este mecanismo que hemos visto anteriormente, que va a determinar justamente el estudio para nosotros de ese líquido, ¿no es cierto?, de ese derrame que se ha acumulado. Y ustedes, saben, ¿no es cierto?, que de acuerdo a lo que hemos mencionado en un inicio,
Esta cavidad peritoneal, ¿no es cierto?, está conformada por órganos abdominales y sobre todo, lo que nos interesa, esas membranas serosas. Esas membranas serosas, ¿no es cierto?, como sabemos, van a estar constituidas por un peritoneo parietal y un visceral. El parietal va a recubrir la pared abdominal, en cambio, la peritoneal visceral va a recubrir todos los órganos, ¿no es cierto? Y ahí se produce ese espacio virtual, ese líquido, ¿no es cierto?, contenido que está en condiciones normales, está en un espacio virtual, ¿no es cierto? Y cualquier, en un contenido normal, fisiológico de este líquido, va a ser, obviamente, como hemos mencionado, recuerden nuevamente, ¿no ve? Cuando hemos hablado de exudados, trasudados, ¿no es cierto? Con la constitución del plasma, obviamente va a haber una baja concentración de proteínas cuando estamos hablando de un líquido peritoneal completamente normal. La celularidad es demasiado escasa y obviamente los electrolitos, todos los electrolitos que hemos estudiado, sodio, potasio, ¿no es cierto?, cloro, van a ser similares al plasma. Por eso esa constitución y hacíamos siempre esa relación, ¿se acuerdan? Pero cualquier alteración, lesión que pueda existir en este espacio virtual o en estos órganos o en estas membranas, perdón, ya sea por un proceso inflamatorio, vamos a determinar la causa. Puede ser por cuál la razón, ¿no es cierto? Puede haber un incremento, un aumento de la permeabilidad del capilar, un aumento de la cantidad de proteínas, un incremento, puede haber migración de leucocitos, liberación de enzimas, mediadores inflamatorios, etcétera, que va a determinar, ¿no es cierto?, el proceso patológico. Y como sabemos nosotros, este líquido peritoneal, si esto ha sucedido, si esta gráfica ha sucedido de esta lesión por aumento de proteínas, aumento de la permeabilidad, migración, aumento o incremento de las presiones, entonces significará que estas barreras semipermeables, ¿no es cierto?, donde existe un intercambio completamente metabólico, que sirve como lubricación, que sirve como defensa gracias a sus constituyentes, que es una área altamente dinámica, ha sido alterada, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, de este derrame, de esta acumulación de líquido, vamos a determinar en laboratorio primero la parte bioquímica, ¿no es cierto? Si se trata de un trasudado o de un exudado. Eso es lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Pero para determinar eso hay una técnica, ¿no es cierto?, que conocemos como la paracentesis, recuerden ustedes. Y esta técnica es fundamental porque va a determinar, ¿no es cierto?, no solamente el volumen que se va a extraer de de esa acumulación de líquidos, sino va a haber dos mecanismos. Uno que normalmente, chicos, es terapéutico. ¿Por qué terapéutico? Porque la parte visceral, la parte abdominal, ¿no es cierto?, se acumula tanto líquido que, como les he dicho, podemos obtener una enorme cantidad, 3 4 litros, ¿no es cierto? Y hay una distensión abdominal enorme, ¿no? Que obviamente el dolor y todas las manifestaciones, si es infecciosa, con fiebres, etcétera, perjudica enormemente al paciente. Entonces, al momento de hacer la evacuación, la filtración, de la infiltración de todo ese líquido, obviamente se constituye en un mecanismo terapéutico. Pero también ahí está el mecanismo de diagnóstico, ¿no es cierto? Porque aunque sea una pequeña cantidad, puede provocarse por varios procesos, como hemos mencionado anteriormente. Desde un proceso que puede ser un trasudado, que está referido a un órgano alejado de la parte abdominal, ¿no es cierto? Y que normalmente puede ser recurrido por tipos de presiones o necesariamente puede estar ahí incurriéndose un proceso neoplásico, imagínense que es lo más grave, ¿no ve? Entonces, para esto necesitamos, o por lo menos que tengan una idea, ¿no es cierto?, de cómo se produce, se realiza una paracentesis. Y en este pequeño video van a ver ustedes, en este pequeño gráfico, van a ver cómo prácticamente se realiza este proceso, que obviamente, chicos, es altamente doloroso, es muy traumático, ¿no? Es demasiado invasivo, pero como les ventaja es de que se extraiga todo el líquido para saber determinar la causa. Segundo, porque es importante, ¿no es cierto?, al momento de determinar la causa, y este método va a ser inclusive terapéutico, de que se evite nuevamente que se acumule, ¿no es cierto?, constantemente
este líquido. Entonces, por eso las indicaciones, cuando ustedes vean, cuando ustedes vayan, cuando ustedes puedan observar o tengan en el laboratorio, tienen que tener en cuenta en su cabeza, cuando vean ustedes un líquido peritoneal, ¿no es cierto?, a través de un mecanismo de extracción que es la paracentesis, vean siempre, ¿no? O sea, o piensen siempre que su indicación va a ser de tipo diagnóstica y de tipo terapéutica. No se olvide las indicaciones, una vez más reitero, de tipo diagnóstica y de tipo terapéutica. ¿Cuándo vamos a hablar de tipo diagnóstica? Cuando obviamente se diagnosticar, dicen, ¿no ve? Sobre todo cuando se hable, cuando se quiera diagnosticar una citis, ¿no es cierto? Y esa citis puede ser de etiología completamente desconocida. Puede sospecharse, ¿no ve? El otro proceso, la peritonitis, cuando estamos hablando de un mecanismo bacteriano que puede ser espontáneo. Y sobre esa diagnóstica, ahí va nuestro trabajo, porque se va a estudiar la parte bioquímica, la parte citológica, la parte microbiológica y hasta la parte molecular. Vean ustedes, ese mecanismo de extracción, ¿no es cierto?, va a servir como indicación, primero diagnóstica y luego terapéutica. ¿Cuándo va a ser terapéutica? Cuando esa citis realmente, esa acumulación de líquido sea masiva, extensa, como vemos aquí en el gráfico, ahorita vamos a arrancar con el video. O cuando se trate de una disdea, ¿no es cierto? O cuando tenga este paciente un dolor abdominal, pero enorme, terrible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un aumento, vean ustedes cómo está la parte abdominal, ¿no es cierto? Bien inflamada y eso se debe a una presión intraabdominal, ¿no? El líquido se está acumulando y está presionando las vísceras y todo ello. Entonces el dolor es insoportable. Entonces en ese mecanismo nos va a determinar la parte terapéutica. Ahora, para los materiales que ahorita vamos a chequear son muy sencillos. Obviamente esto se hace en un consultorio completamente estéril, entre comillas, es como hacer una microcirugía, ¿no es cierto?, donde tienen que tener todas las garantías de bioseguridad, pero ahí sí se necesita componentes específicos, las agujas, sobre todo el anestésico, que normalmente se utiliza una lidocaína de 1 a 2%, ¿no? Porque tiene que estar anestesiada esa parte, como es traumático, y te van a meter una aguja enorme, grande, a través de un catéter inclusive, para extraer todos los contenidos. Entonces también se debe de prever o debe de prever la clínica que como vamos a hacer el estudio bioquímico, entonces tiene que tener necesariamente qué cosa, tubos, ¿no es cierto?, donde se va a recolectar qué cosa, el EDTA, por ejemplo, que puede tener heparina seca, para la parte bioquímica, para nosotros la parte citoquímica celular, el EDTA, como les decía, ¿no es cierto?, puede tener inclusive frascos o puede haber frascos de hemocultivos para la parte microbiológica. Y necesariamente ese sistema de colector. Ahora, el sistema de colector está prácticamente en nuestro medio, lo que yo he visto personalmente, no te hacen como van a ver en el video, ¿no? O sea, en algo especial, específico, unas botellas de vidrio, sino son en esas bolsas donde se colectan ¿cómo se llaman estas cuestiones? Similares a los sueros, ¿no? Ese tipo de colección les llega y cuando ya rebasa eso, esa cantidad, entonces pueden contener en otros frascos. Como les decía, en esos frascos de tipo Coca-Cola, que supongo que deben ser totalmente estériles, los vacían y eso nos traen a nuestro laboratorio. Entonces, para que vean ustedes, vamos a ir observando, viendo, ¿no? Ahí van a ver ustedes, ¿no es cierto? Lo primero que se tiene que hacer, o normalmente los capos que hacen un estudio imagenológico, ¿no? Determinando la cantidad del lugar para hacer la punción. Cuando determinan el lugar, que siempre es a los costados, entonces hacen una incisión, una pequeña muestra con un marcador de esos indelebles y proceden a la limpieza, al asepsia total, ¿no? Con yodo podino normalmente se hace. Ahí utilizan luego, como ustedes ven, la lidocaína. Entonces, poco a poco van introduciendo, porque son varias capas, ¿no? Lo que interesa es llevar a la capa cerosa. Cuando se ha introducido la lidocaína, ya está anestesiado el paciente, entonces de a poquito van introduciendo a las varias capas que ven ustedes ahí en el gráfico chiquitito de esta lidocaína. Van de a poco vaciando, digamos, ¿no es cierto?, para que toda esa parte esté completamente adormecida, hasta llegar prácticamente a la parte más blanda.
de todo el organismo, ¿no? Y entonces, ahí una vez de que esto se ha sucedido, se deben esperar unos 4 minutos a 5 minutos, ya se procede a la punción, a la extracción justamente del líquido. Normalmente los médicos hacen una extracción de una cantidad primero menor, ¿no? Y una vez de que han extraído y pueden colocar en los tubos, proceden a colocar ya en un émbolo más grande, donde se pueda tener mayor cantidad de líquido. Y finalmente pueden utilizar el catéter, que es lo más común, ¿no es cierto? En este medio, utilizar un catéter para absorber todo el contenido ya en unos frascos especiales, en este caso, como decía, en estas bolsas fisiológicas que se utiliza, y ahí se almacena todo el líquido, y puede ser abundante, por eso, lamentablemente, ¿no es cierto?, esa distensión abdominal es sumamente dolorosa, y finalmente, bueno, se retira, como todo proceso, ¿no es cierto?, y se le pone un parchecito ahí para que, bueno, se cubra. Hay que hacer un poco de presión sobre el trauma para que no haya ningún tipo de hematoma, que es lo más importante. Y bueno, el estudio ya viene, ¿no es cierto? Ya el contenido nos llega directamente al laboratorio. Entonces, esta muestra peritoneal, chicos, ¿no es cierto? Normal, en condiciones normales, hemos dicho, puede estar contenido de 5 a 20 ml y debe de ser, en condiciones normales, un líquido muy clarito, bien transparente, un color pajizo, bien suavito, cuando es normal. Entonces, cuando este tipo observamos o normalmente se extrae, podemos estar sospechando de que se trata de un trasudado. Recuerdo, les reitero una vez más, cuando esta muestrita ha sido obtenida, es cierto, y nos llega al laboratorio, y vemos que es un líquido muy clarito, bien transparente, un color medio pajizo, ¿no es cierto? Entonces podemos estar pensando, ¿no es cierto?, que se trata de un trasudado. Entonces, cuando nos llega al laboratorio, entonces hay que hacer lo primero. En laboratorio de histología, ¿qué hacemos? Una evaluación macroscópica, ¿no es cierto, chicos? Tenemos que ver la cantidad, cuántos ml nos han traído, qué color está, ¿no es cierto?, tiene, y ahorita voy a mostrarles un pequeño cuadro que está a la derecha, que es muy importante, que esto nos va a ayudar de alguna manera a determinar el tipo de patología o el aspecto o el lugar de donde pueda venir, el aspecto que es fundamental, y cuando nosotros observamos la muestra también podemos ver si hay o no hay sedimento, ¿no es cierto? Porque cuando se trae una muestrita, cuando hay demasiada celularidad, entonces las células, las cosas más pesadas van a caer y se puede observar, ¿no es cierto? Sin necesidad inclusive de hacer la centrifugación. Entonces, todas estas características macroscópicas las evaluamos, ¿no es cierto? Tenemos que evaluarla, tenemos que escribirla en nuestra hoja de solicitud. Esto nos va a determinar, nos va a servir, chicos, para no solamente volver o tener, si en algún caso dudamos, nuevamente repetir el procedimiento, ¿no es cierto?, de la muestra, sino también nos va a determinar de alguna manera acumular, ¿no es cierto?, en nuestro refrigerador, para que si tengamos más después o no esté satisfecho el clínico, ¿no es cierto?, o no podamos coincidir con el laboratorio clínico, imagínense, con los datos que se ha obtenido, entonces podamos tener la chance de recuperar la muestra. La muestra tenemos que conservarla siempre, ¿no? Una vez de que te traigamos, pero normalmente esto ya hay un protocolo oficial que cuando traen la muestra ya tienen que conservarla con formol al 10%, pueden colocar de acuerdo al volumen, si es digamos 5 ml, basta con 2 gotitas de formol, eso ya está prácticamente conservado, ¿no es cierto? O llega al laboratorio e inmediatamente tenemos que conservarla, ¿no ve? Como les digo, si no tenemos formol al 10%, bueno, con alcohol podemos hacer, ¿no? Finalmente, cuando ya tengamos eso, podemos proceder después a hacer todo el procedimiento y guardarlo y reservar. Eso lo vamos a ver o lo van a ver bien cuando veamos esto que el viernes, si no me equivoco, han elegido, ¿no es cierto?, la parte de procesamiento de muestras de líquidos serosos. Ahí vamos a determinar y vamos a ver con mejor claridad, ¿no? Y luego viene la parte más importante. Una vez de que se ha hecho todo el procedimiento, vamos a evaluar la parte microscópica. En la parte microscópica tenemos que ver, de acuerdo a las características macroscópicas que hemos obtenido, lo primero, ¿no? O sea, en nuestra mente, chicos, tiene que estar grabada de acuerdo a esas características macroscópicas, la relación que podemos hacer, ¿no es cierto?, con las diferentes patologías.
les había mencionado, ¿no es cierto? Si yo veo un líquido que es bien clarito, transparente, color pajizo, así bien suavito, como un normal más o menos, entonces voy a estar viendo que la interpretación va a ser completamente normal, es decir, se trata de un líquido normal o es un transudado, así de sencillo. Ya después, viendo otras características, como si yo veo algo bien purulento, verdoso, amarillento, café, ¿no es cierto? O demasiado turbio, voy a imaginar que se está tratando de un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. Y eso va a determinar, ¿por qué tan purulento? Porque hay una gran cantidad de celularidad. ¿Cuál es esa celularidad que está presente en gran cantidad? Los famosos leucocitos. Los leucocitos van a estar por los cielos, ¿no es cierto? Y esa lucha por mantener el equilibrio, la homeostasis abdominal, ¿no es cierto? Gracias a sus constituyentes, los leucocitos obviamente van a luchar, van a defender y van a haber muertes. Entonces, ese contenido, ese contenido totalmente purulento va a estar llenito de leucocitos. Siempre lo rojo es un poco preocupante, ustedes chicos saben, ¿no? Pero podemos eh, tener también la percepción de que esta característica de volumen y color rojizo de la muestra pueda tratarse a un trauma, ¿no ven? Un trauma que es evidente. Han visto ustedes en el video que realmente, ¿no es cierto?, es un procedimiento muy invasivo, traumático, obviamente, desde todo punto de vista, y esa hemorragia que puede estar contenida ahí puede deberse a un trauma. Pero normalmente, chicos, ya con la experiencia, cuando la hemorragia es viva, es decir, rojita, cuando se observa así bien rojita, entonces ahí sí podemos más o menos tener la impresión de que se trata de un trauma, ¿no? Al momento de hacer la punción. Pero cuando ya es un color medio café, medio oscuro, ya un color vivo, ¿ve? Ahí sí podemos hablar o podemos estar pensando de que se trata de una neoplasia o de una tuberculosis. Vean ustedes, dos extremos muy importantes. Cuando veamos un volumen, una muestra bien blanquecina, lechosa o bien opaca, bien opalescente, como se llama, podemos estar hablando de que existe una patología que se llama la citis quilosa. ¿Por qué? Porque ahí vemos, de acuerdo a si se ha roto la membrana, las proteínas, las grasas, etcétera, suben, los triglicéridos van a estar por las nubes, ¿no es cierto? Entonces, por eso ese cambio de color inmediato. Y si observamos, por ejemplo, un color medio verdoso, así más o menos llegado al purulento, entonces podemos hablar de dos cosas fundamentales y dos patologías claves aquí, chicos. Que primero puede haber una contaminación biliar o se trata de una pancreatitis aguda o una colecistitis, ¿no? Entonces, cuando tengamos ese color o veamos un color verdoso. Hasta podemos observar, chicos, restos de alimentos se puede observar. Y eso son muy malas noticias para el paciente porque significa que en el procedimiento ha habido una perforación del tracto gastrointestinal. Y eso es gravísimo, ¿no? Porque eso puede derivar a la muerte casi inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos ahora en la parte del microscopio? Lo primero, ¿no es cierto? Que tenemos que ver la parte celular. Hacemos un conteo, en este conteo, pero no es contar uno por uno, es una cuantificación, ¿no es cierto? En laboratorio se determinará esa diferencia leucocitaria, es un conteo diferencial leucocitario, como se hace en hematología, ustedes recuerdan. Se observará también si hay la presencia o ausencia de células anormales y también podemos observar o se va a observar también la presencia de algunos patógenos. Vean ustedes, la correlación clínica, la correlación bioquímica y la correlación citológica es fundamental, es importante, porque si no tenemos esa correlación de los laboratorios y los datos clínicos, podemos tal vez dar una sobreexpresión, ¿no? de lo que nosotros observamos. Sobre todo eso le va a pasar al laboratorio clínico, ¿no? Es que es el más delicado porque tiene que ver o tiene que hacer evaluación de varios aspectos. En el nuestro es un poco más sencillo, ¿por qué? Porque estamos viendo exclusivamente la celularidad. Lo que nos interesa a nosotros es el recuento, ¿no? ¿Ve? Hacer, como les digo, esa cuantificación de células, ver si las células mesoteliales están normales, activas, reactivas, en rosetas, en grupos anormales, etcétera. Ver si existe migración de células inflamatorias, de qué tipo, etcétera, ver si hay gran cantidad
de microbiota que está ahí, ¿no? ¿Es cierto? Para ver si hay patógenos o no, que no lo vamos a determinar nosotros, sino la parte microbiológica, pero se dan cuenta, es algo muy fino, muy importante para que de alguna manera correlacione con la parte clínica. En eso tenemos que tener mucho énfasis. ¿Por qué les digo, chicos? Porque una vez más les reitero lo que les decía en una clase presencial, en la última que hemos pasado con el doctor Ronald, hablando de la pseudo o de las muestras y después de hacer el procesamiento de los falsos exudados, ¿no? De los pseudoexudados, porque puede deberse o puede darse el hecho de que nos traigan una muestra que parece totalmente turbia, totalmente purulenta, y que nos podamos estar pensando de que es un proceso inflamatorio, etcétera, y finalmente al hacer la parte bioquímica no hay nada, todo está dentro de los parámetros normales, ¿no es cierto? Y cuando nosotros observamos, simplemente podemos observar de que ha habido una contaminación, de que, digamos, la muestra no ha sido bien conservada, no ha sido bien preservada y la colonización de microbiota ha hecho de que cambie, ¿no es cierto? Todo el aspecto, se modifique todo ese ecosistema que, entre comillas, podría haber sido normal. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar eso. Entonces, para ello, como les digo, tenemos que tener en cuenta todos estos procesos de evaluaciones macroscópicas. Por eso vamos a ver cuando hablemos de procesamiento de la muestra, antes de procesarla tenemos que hacer el control de calidad, ¿no ve? Que eso es antes de recibir la muestra. Usted dirá, preguntará, consultará o le dirán en qué momento se ha tomado, a qué hora se ha tomado, ¿no es cierto? Para aceptar o rechazar la muestra, ¿no ve? Esos parámetros son fundamentales. Eso nos obliga a hablar de control de calidad. Bien, entonces, viendo el aspecto, ¿no? ¿Cierto? Ya patológico, si hablamos las características de acuerdo a todos los aspectos que habríamos observado en laboratorio, entonces vamos a determinar si hay un proceso de ascitis o peritonitis, ¿no es cierto? Que es peritonitis demasiado simple, ¿no? Una inflamación del peritoneo. En cambio, la ascitis es justamente esa acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. ¿Por qué? Porque viene de un griego que significa acos, que significa bolsa o saco, porque así se forma, ¿no? Como una bolsa, como un saco, y eso produce una distensión enorme, ¿no es cierto?, en el paciente abdominal, como les decía. Entonces, ya aquí, cuando se produce cualquiera de estos procesos, estamos hablando de que hay una alteración homeostática. Lo que antes, vea usted, en el cuadro anterior que veíamos, había una homeostasis, ¿no es cierto?, conservada, normal, intraabdominal, gracias, les decía, todos sus constituyentes, ¿no es cierto? Y esto va a contener un microambiente completamente dinámico donde va a haber intercambios constantes de estas biomoléculas. Pero cuando esta alteración se ha producido por cualquier tipo de proceso, ya no hablamos de una homeostasis, ¿no es cierto? Entonces va a haber, por un lado, un desequilibrio de todas las presiones, va a acumularse el líquido y esa acumulación de líquido va a producir una ascitis. Y normalmente esta acumulación de líquido va a ser, ¿por qué? Porque ha aumentado, se ha incrementado la presión portal, hay un desequilibrio, ¿no es cierto?, en las fuerzas hidrostáticas y oncóticas, y eso va a producir algo bien importante, chicos, sumamente vital, que no tienen que olvidarse, que es la de retención renal de sodio y agua, electrolitos, fundamental, y aquí se forma un excelente sistema, una actividad neurohormonal, un sistema que se llama regina, angiotensina, aldosterona y vasopresina. Ustedes se acuerdan de ello, ¿no es cierto? Vean ustedes cómo se va desencadenando de una cosa tan sencilla, tan simple que puede verse por algún desequilibrio, a una cosa tan compleja y además, ¿no es cierto? Y hay una actividad y hay una activación, hay alguien que presiona el botón y se vuelve ya no un sistema fisiopatológico netamente, sino también se vuelve una patología neurofuncional, ¿no? Porque se activa varios sistemas, entre ellos el más importante y fundamental, una vez más reitero, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y vasopresina, que es elemental y fundamental. Y por el otro lado, ¿no es cierto? Si se trata de un proceso netamente inflamatorio, obviamente va a haber una colonización, una infección bacteriana que va a producir un proceso inflamatorio. Puede ser por varias causas, sobre todo las más importantes son las irritaciones de tipo química que puede hacer o netamente una infección de tipo bacteriana. Y ahí obviamente se va a producir una respuesta netamente inmunológica, ¿no es cierto?
¿Por qué se va a producir una respuesta rápida inmunológica? Porque obviamente se va a aumentar o va a incrementar la permeabilidad del vaso sanguíneo, de los vasos que están sobre el tejido conectivo conjuntivo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya saben, cuando hablamos de inflamación, hay todo un proceso, un mecanismo, ¿no es cierto?, donde está el rodamiento, la travesión de los vasos, etcétera, y la migración hasta el foco inflamatorio. Entonces, hay una infiltración de leucocitos y se van a liberar gran cantidad de moléculas proinflamatorias, entre ellas las citocinas, ¿no es cierto? Y que en algún momento, cuando hay un acúmulo, un aumento grave, progresivo de leucocitos y hay bacterias, hay que tener mucho cuidado, bueno, el clínico más que todo, porque por nuestra parte tenemos que hacer una referencia importante del conteo, ¿no es cierto? De las células blancas que se está observando en laboratorio y en estudio citoquímico. Ustedes van a ver, van a comprobar eso en el internado. Y eso va a determinar, de acuerdo a la cantidad, ¿no es cierto?, de que puede este paciente estar frente a un riesgo de sepsis sistémica que puede derivar a la muerte. Vean ustedes. Entonces, son cosas fundamentales y elementales que nos toca llevar como bioquímicos, ¿no es cierto? Entonces, están dando cuenta, chicos, una cosa es haber hecho la punción de tipo diagnóstica y de tipo terapéutica, como les había mencionado al inicio, pero eso no va a solucionar el problema porque el médico necesariamente va a solicitar, tiene que determinar la causa, ¿no ve? La causa, chicos. Y esa causa única y exclusivamente la sabemos nosotros. Nosotros nos llevamos el plus aquí, ya sea en ustedes cuando van a hacer seguramente la parte general bioquímica, la parte clínica, van a determinar todos esos procesos y la parte citológica, porque yo voy a decir, ¿no es cierto?, si veo o no veo células normales con un patrón anormal, ¿no ve? Yo voy a determinar eso. Y si no, si digamos sabemos que hay células, que digamos pueden estar normales, pero están reactivas, que hay una gran acumulación de leucocitos, entonces el médico va a determinar, si puede tratarse de una infección bacteriana. Entonces necesariamente necesitamos hacer un estudio microbiológico. Vean, sigue trabajando el bioquímico. El bioquímico está prácticamente en todos los procesos, ¿no es cierto?, para determinar la causa. Y si la causa puede ser una neoplasia, puede decir el médico, no, aquí sí o sí tenemos que determinar la causa, el lugar donde viene. Entonces hacemos un estudio de inmunohistocitoquímica. ¿Y qué nace? El bioquímico. Entonces vean, en todos los procesos está el bioquímico, ¿no es cierto?, para determinar el lugar de la neoplasia, donde se está produciendo, donde está llegando, donde se está acumulando ese líquido y las células están migrando, ¿no?, porque se ha roto toda la membrana. Entonces, vean ustedes qué interesante es el trabajo en este pequeño punto que son el estudio de líquidos para el profesional bioquímico, ¿no es cierto? Entonces, solamente para recordarles, ¿no?, es lo que hemos mencionado anteriormente, ¿cuándo se va a acumular este líquido? Cuando haya citis, ¿cierto? Cuando vaya un aumento y un incremento de la permeabilidad capilar, cuando aumenta la presión hidrostática. Las presiones son bien importantes, ¿no? Ya la hemos visto, ya la hemos analizado. Por eso, en la primera parte, chicos, era muy importante de que presten atención para determinar las causas de un exudado o de un extrasudado al momento de que se acumule un líquido, que eso se llama derrame, ¿no es cierto? Puede producirse también esta acumulación de líquidos cuando hay una disminución de la presión coloidosmótica, hemos dicho, y lo que han hablado sus compañeros, ¿no?, cuando hay una obstrucción del drenaje linfático. Ahora, esto es bien importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a todos estos procesos, vamos a ver más adelante o después de que terminen con la sesión con el doctor Gutiérrez, los casos clínicos, ¿no? Porque esto no es solamente para ver al microscopio o para cuantificar o para tener un número, sino para analizar. Y la única forma de conocer esto, chicos, de dominar esto, de tener una percepción clarísima, obviamente necesitamos todo el conocimiento, pero lo importante es ahora decodificar, deducir, ¿no?, de todo lo que estamos llevando, todo lo que estamos viendo, se tiene que traducir esa información en resultado. Y la única forma de saber eso es de alguna manera priorizando algunos casos clínicos que vamos a ver. Muy bien. Entonces, lo que les decía, para recordar nada más y para que me digan, no, pero ya eso mucho tiempo hemos avanzado y se me ha olvidado, entonces les hago recuerdo nuevamente, de forma muy sencilla, de muy concreta, ¿no es cierto?, lo que corresponde al trasudado y el exudado, ¿no?, cuando hablamos justamente de la acumulación y el derrame en líquido peritoneal, que se traduce en líquido acítico, ¿no es cierto? Entonces, ese trasudadito
¿no ve? Que en condiciones normales hemos determinado el volumen que puede estar de 5 a 20 ml. Obviamente va a sobrepasar ese volumen, va a ser más de 100 ml cuando hablamos ya de derrame, tiene que sobrepasar esos 100 ml para llamar derrame, y eso va a determinar, o ¿cómo lo vamos a determinar? De acuerdo a las características macroscópicas, ¿no es cierto? Hemos visto el volumen, el color, el aspecto, el sedimento, etcétera, que son fundamentales y que vamos a definir. Ese trasudado va a ser obviamente la salida de qué, del líquido desde los sinusoides hepáticos, por eso vean ustedes, hepáticos, sinusoides hepáticos, por eso puede haber también, o está relacionado, ¿no es cierto?, las patologías de tipo de hígado, hepáticas. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares de los intestinos. ¿Y dónde va a ir? ¿Dónde se va a acumular? En el espacio peritoneal, en ese espacio virtual. Eso es un trasudado, ¿no es cierto? Y el exudado, obviamente que hemos mencionado, va a ser, como su nombre dice, exudado es una exudación, ¿no es cierto? Es como transpirar, y esa acumulación de líquido va a ser, va a estar producida por el propio peritoneo, y que va a contener ya un líquido de tipo normalmente inflamatorio. ¿Dónde y cuándo y por qué? Porque va a aumentar la permeabilidad capilar, ¿no? Entonces, ahí se va a producir los exudados. Y obviamente, al contener esto, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular secundaria a un proceso inflamatorio, infeccioso y neoplasia, donde obviamente va a haber gran cantidad de celularidad, proteínas y todo lo que conocemos, ¿no es cierto? En cambio, en el trasudado es más sencillo, ¿no es cierto? Porque la alteración, aquí sí entra lo que hemos hablado y lo que ustedes han disertado, las fuerzas de Starling, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando hay un incremento de la presión hidrostático o cuando hay una disminución de la presión oncótica. ¿Y en qué patologías están asociadas en estos trasudados? La cirrosis, ahí está hepática, sobre todo una insuficiencia cardíaca que está ayudada por las presiones, y un síndrome nefrótico, que son los más clásicos. En cambio, cuando hablamos de un exudado, ¿no es cierto? Porque hay una gran cantidad de celularidad de todo tipo, vamos a hablar que hay infecciones, hay neoplasias, hay TBs, ¿no es cierto? O hay una pancreatitis. Entonces, esa determinación, o cómo vamos a determinar todo aquello, gracias al trabajo que realiza el profesional bioquímico al analizar la bioquímica. Aquí vamos a ver proteínas, vamos a ver albúmina, vamos a ver glucosa, LDH, amilasa, triglicéridos, y vamos a dar específicamente un diagnóstico etiológico. Obviamente que no le vamos a decir al paciente nosotros, ¿no? Que se trata, digamos, de una cirrosis hepática o se trata de una tuberculosis, pero ya con los datos que hemos obtenido, ya podemos, nosotros ya sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Por eso decimos un diagnóstico etiológico, o sea, de dónde viene, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la razón? ¿Cuál ha sido la causa? Nosotros ya la vamos a saber. Entonces, como tenemos que estudiar todo esto, ¿no? Aunque, digamos, la cátedra es citología, y esta parte es para ya la parte citoquímica, que esta debían verla mucho mejor, más clara, de forma contundente, en bioquímica clínica, en prácticas preprofesionales. Tenemos que hablar de qué está hecho, ¿no es cierto?, ese líquido peritoneal. Tenemos que conocer, chicos, sí o sí, para determinar la causa, para determinar el origen, ¿no es cierto? Y determinar también las características normales, ¿no es cierto? Entonces, veamos en resumen de qué está hecho, ¿no es cierto? De qué está compuesto, cuál es la composición bioquímica del líquido peritoneal. Vamos por lo más importante o el grupo más mayoritario, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Qué va a predominar aquí? El agua, como hemos mencionado, ¿no es cierto? Haciendo la relación de exudado tras sudado, ¿se acuerdan? Plasma líquido intersticial. La composición es totalmente líquida, entonces hay mucha agua. Está en un porcentaje de 95 a 98%. A ello que se suma, hemos dicho, los famosos electrolitos, ¿no es cierto? Que no se olviden, los electrolitos más el agua, ¿no es cierto? Van a estar en concentraciones casi similares al del plasma, ¿no ven? El líquido intersticial, ¿qué electrolitos? Sodio, potasio, cloro, ¿no es cierto? Ya saben ustedes lo que hemos mencionado y lo que hemos hablado. Y obviamente hay una osmolaridad, por eso hablábamos, ¿no? De cuando se rompe la membrana hay una hiperosmolaridad, es una osmolaridad que es igual al plasma en condiciones normales, ¿no es cierto? Y aquí obviamente juegan las alteraciones en las presiones, por tal, ¿se acuerdan ustedes? O en la retención renal, porque ahí estamos hablando del sistema renina-angiotensina, ¿no es cierto?, de sodio, que pueden modificar su volumen y su composición, pero eso ya va en condiciones ya patológicas, ¿no es cierto?
En cambio, por otro lado, las biomoléculas, las proteínas, las macromoléculas son también sumamente importantes. ¿Por qué? Porque hay proteínas totales que van a determinar, o vamos a determinar en el laboratorio, que ustedes ya saben, si se trata de un trasudado o de un exudado. Normalmente las proteínas totales las vamos a cuantificar de acuerdo a diferentes parámetros que existen, ¿no? Pero este es un parámetro, digamos, general. Cuando es menor a 3 gramos por decilitro, vamos a hablar de que es un trasudado, y cuando haya mayor cantidad de ellos, ¿no es cierto? Mayor a 3, vamos a hablar de un exudado. La albúmina, que es fundamental, ¿no ves? ¿Se acuerdan, chicos? El gradiente albúmina, suero, ascitis, se llama eso, el famoso SAC, vean ustedes. Hay que hacer un cálculo, ¿no es cierto? Que nos han mostrado, nos han hablado sus compañeros. Desde el punto de vista bioquímico, chicos, para mí es el marcador más importante. Hablo del gradiente de la albúmina, que para mí es uno de los marcadores más importantes para diferenciar es eso que tanto teóricamente hemos hablado y en los compañeros, la hipertensión portal, ¿no ve? Cuando se trata, cuando se observa mayor a 1 gramos por decilitro, ¿no es cierto? Ahora, de causas no portales pueden superar, ¿no es cierto?, estos límites. Y obviamente aquí esto del incremento proteico en exudados nos puede reflejar obviamente un aumento, ¿no ve?, de la permeabilidad capilar. Ahí hablamos de procesos inflamatorios, neoplásicos, o que puede haber una fuga de proteínas de alto peso molecular, ¿no es cierto? Eso va a determinar justamente que haya un exudado. Entonces hay globulinas, hay fibrinógeno, ¿no es cierto? Que el fibrinógeno, obviamente, en condiciones totalmente normales, no existe en condiciones normales. No, el fibrinógeno no hay en condiciones normales. ¿Hay metabolitos y sustratos? Por supuesto. Y uno de los más importantes, ¿cuál es? La glucosa, ¿no es cierto? Y no se olviden siempre, ¿no? La glucosa se va a mantener similar al plasma en condiciones normales, ¿no ve? Pero obviamente va a disminuir esta concentración, esta cantidad de glucosa ya en procesos con alta actividad metabólica celular. ¿Cuándo hablamos de eso? Cuando hay un proceso normalmente infeccioso, ¿no es cierto? Un proceso carcinomatoso o una carcinomatosis, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí se supone, ¿no es cierto?, que va a haber un consumo local abundante de la glucosa, y por eso la glucosa va a disminuir, hemos dicho, ¿no es cierto? Los lípidos, los triglicéridos se van a elevar, ya hemos hablado, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una ascitis quilosa por alteraciones que son de tipo linfática. El colesterol puede contribuir además a la diferenciación de exudado, ¿no?, exudativa. Puede haber lactato, creatinina, vean ustedes, gran cantidad de metabolitos. Por eso, como mencionamos en un principio, ¿no es cierto?, el líquido peritoneal, que está en ese espacio virtual, se constituye en un mecanismo altamente dinámico por todas las moléculas que vemos. Y hay una cosa muy importante, esa actividad eh, eh, donde va a haber reacciones bioquímicas fundamentales, va a estar lidiada también por las enzimas, ¿no ve? La LDH, el lactato deshidrogenasa, perdón, para nosotros se debe constituir en un marcador, ¿no es cierto?, muy importante de daño celular y permeabilidad. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los niveles, ¿no es cierto?, necesariamente va a indicar un exudado. Y al aumentar los niveles, porque va a haber un daño celular, porque es un marcador de daño celular y de la permeabilidad, ¿no? De la membrana, vamos a hablar, chicos, aquí de un término bien importante que se llama necrosis tisular. Va a haber una necrosis tisular. Claro, va a acelerar las reacciones. Es un marcador de daño celular. Las células van a competir, ¿no es cierto?, porque hay una fractura, hay una ruptura de la permeabilidad. Entonces, esta LDH va a estar por los cielos, va a traer gran cantidad de reacciones enzimáticas, y ese daño celular, ¿no es cierto?, va a determinar que exista una necrosis tisular. Otras enzimas que podemos observar es la amilasa. Normalmente, cuando hay un incremento de ella, entonces vamos a hablar de una citis o de una pancreatitis, perdón, ¿no? La ACTL o ALTL nos va a dar o nos va a hablar de que hay un daño hepatocelular, también neoplasias. La fosfatasa alcalina, la creatinina. La fosfatasa alcalina normalmente está en procesos
de tipo infiltración, infiltrativos están, ¿no? Entonces, vean ustedes la gran cantidad, vean ustedes de qué, de moléculas, de biomoléculas completamente activas. Y aquí hay parámetros específicos que sí necesariamente, o parámetros especiales, como los llaman los médicos, se tiene que determinar. Por ejemplo, el pH, ¿no es cierto? El pH que normalmente debería ser ligeramente alcalino, ¿no es cierto? Ligeramente, está neutro 7,45 al 55. El ADA, por ejemplo, ¿no? Cuando está elevada estamos hablando de una tuberculosis peritoneal, la bilirrubina, cuando hemos visto o cuando les he dicho, medio verdoso está la cuestión esta del volumen, del aspecto del líquido, cuando hay una perforación biliar. eh, y hay algo bien interesante, ¿no? El pH y lactato, chicos, es muy importante, es un marcador, es un parámetro especial muy importante en metabolismos anaerobios cuando se tratan procesos infecciosos. Entonces, todos estos marcadores que al margen, les he dicho, ¿no? Les he dicho una cosa bien importante. Cuando se determina, cuando se observa que la causa, ¿no? Puede ser neoplásica, entonces tenemos que dar, el médico va a echar la mano también a la parte molecular, ¿no? Y esta parte molecular va a determinar la parte inmunohistocitoquímica. Entonces, y ahí hablamos de los marcadores tumorales, toda la familia de los CA, CA 125, CA 19, o sea, son marcadores exclusivamente tumorales que va a determinar el origen, ¿no? De este tumor, que lo vamos a ver más adelante en la parte práctica. Les voy a mostrar, les voy a graficar, ¿no? Porque hacer una parte inmunistoquímica es altamente costosa, es muy carísima, ¿no? Los reactivos son muy, pero muy caros. Entonces, vean, hay parámetros claros y específicos. Y ahora dentro de la parte citológica, ¿no es cierto? Ya los componentes celulares son relativamente escasos. ¿Por qué? Porque vamos a ver leucos, porque vamos a ver neutrófilos, porque vamos a observar linfocitos y en algún caso células tumorales. Vean, la celularidad no es tanta, ¿no es cierto? Pero sí, en la parte citoquímica deben tomar en cuenta mucho estos parámetros porque la cantidad va a determinar el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, el componente, como les decía, celular va a influir directamente en la parte bioquímica, en el estudio citoquímico en este caso, ¿no? Por ejemplo, si vemos, digamos, neutrófilos, los neutrófilos que van a decir que hay un consumo de glucosa, entonces, y hay producción de lactato. Entonces, normalmente vamos a traducir de que hay un aumento, un incremento por una causa de infección bacteriana. Si los linfocitos, y además es un proceso agudo, decimos, ¿no? Los linfocitos, cuando están incrementados, estamos hablando de un proceso crónico y ahí sí podemos hablar de tipos de cánceres, ¿no? Que se pueden suceder, que vamos a ver más adelante. Aumento de estos linfocitos puede producirse también por tuberculosis. Y lo más importante y trascendental que no hay que dejar pasar, ¿no? Que hay que ver, por eso la morfología es fundamental, ver si existe o no células anómalas, ¿no? Anormales, que nos están hablando de una malignidad, ¿no es cierto? Entonces, toda esta parte, chicos, todo este cuadrito, vean ustedes que estamos reduciendo todo lo que se podía hablar en la parte de bioquímica clínica, estamos reduciendo en solamente una lámina, ¿no? Pero esto es muy importante. Como les digo, todos estos números que estamos observando acá, que nos va a dar un resultado, un diagnóstico, necesariamente tenemos que traducir, decodificar. Y eso es muy importante que sepamos. Y la única forma de saber es a través de casos clínicos, ¿no? Que vamos a desarrollar. Bueno, en esta interpretación que nos corresponde bioquímica, para resumir, ¿no es cierto? Hemos de determinar el proceso, si es un trasudado o un exudado. Nuestras características bioquímicas nos van a ayudar a determinar cuál de estos procesos será. Si hemos dicho, ¿no es cierto? Si hay un trasudado, las proteínas van a ser bajas, el lactato de deshidrogenasa muy baja, muy escasas células. Por el contrario, todo lo contrario, valga la redundancia, en un exudado. Las características en un exudado, las proteínas van a estar por los cielos, la LDH por los cielos y va a haber gran cantidad de celularidad. Y aquí hay algo importante, ¿no? Porque en el trasudado, cuando vemos estas características bioquímicas, vamos a hablar siempre que se trata de una alteración de presiones, tanto hidrostáticas u oncóticas.
En cambio, cuando hablamos de un exudado, y eso ya sabemos perfectamente, significa que hay un daño en la membrana, en la permeabilidad, en la estructura, ¿no es cierto?, de esas cavidades que hemos mencionado. Entonces, eso se llama un daño tisular. Y a ello, obviamente, va a haber una respuesta inflamatoria activa, ¿no?, que puede estar iniciándose, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de un proceso inflamatorio agudo cuando estén particularmente neutrófilos, pero podemos ver también cuando este proceso se ha iniciado hace mucho tiempo atrás y se ha vuelto crónico, y estamos hablando, por ejemplo, de un TB, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver otro tipo de celularidad. Ya los linfocitos, macrófagos que van a ¿qué se llama? Que van a estar en gran cantidad en nuestra lámina, ¿no? Y este cuadro les voy a pasar al grupo para que ustedes vean, ¿no es cierto? Este cuadrito para mí es, como les digo, como un arma bien interesante al momento de observar el aspecto que les decía, ¿no es cierto? Ya viendo la parte bioquímica, ver todo lo que se tiene que observar, proteínas, albúminas, LDH, y la parte citológica de leucocitos, etcétera, y otros datos fundamentales que les va a ayudar a determinar la causa, la característica de esta acumulación de líquido, ¿no?, en la cavidad peritoneal. Entonces, este cuadrito, chicos, les voy a pasar para que vean el resumen. Esto es un parámetro, no se olviden. Yo utilizo este parámetro, pero en su laboratorio pueden utilizar otro tipo de parámetros. Finalmente, cualquiera sea el uso, el resultado o el diagnóstico tiene que ser siempre el mismo, ¿no? Esto de alguna manera les va a ayudar en la parte bioquímica, en la parte de cuando ustedes estén en el laboratorio y haciendo el estudio, ¿no es cierto?, citoquímico. Eso les va a ayudar bastante. Ya eso les voy a pasar para que ustedes tomen en cuenta. Finalmente tenemos a la parte citológica. Ven aquí, esta imagen es nuestra, ¿no? O sea, ya ustedes saben que dentro de poco, unos meses más, un par de meses más, yo pienso que ya vamos a tener a disposición el segundo libro, ¿no?, que está referido exclusivamente a citología de líquidos serosos. Entonces, miren, estas imágenes son propias, son nuestras, son nuestros pacientes, son pacientes del Alto, son pacientes de aquí de la ciudad, y realmente la calidad con la que ahora podemos hacer uso de la tecnología se ve impecable realmente. Va a ser un libro también muy exquisito, ¿no? Estas que ven aquí bien rosaditas, vean ustedes, son justamente las células mesoteliales, ¿no? Estas gorditas hermosas son los macrófagos. Aquí vemos linfocitos, vean ustedes, y aquí vemos un neutrófilo, y estos rojitos son sangre, ¿no?, glóbulos rojos. Vean ustedes qué hermosa esta imagen que refleja prácticamente casi toda la celularidad que vamos a abarcar en la parte citológica, ¿no? Ven, estos, una vez más reitero, estos rojitos aquí, estos redonditos ovalados, son las células mesoteliales, ¿no? Aquí están los famosos macrófagos, los histocitos, aquí están los linfocitos, aquí tengo neutrófilos, ¿no es cierto? Y aquí tengo glóbulos rojos, ¿no? Una belleza realmente de imagen que ustedes van a poder observar en el libro. Entonces, ¿cuáles son los constituyentes? Muy sencillo también esta parte, ¿no? Muy sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a ver células del tejido, este tejido o este epitelio, ¿no es cierto? Es un epitelio que ustedes saben va a ser simple, que está compuesto por células mesoteliales, sobre eso hay una membrana basal y sobre eso el tejido conjuntivo, ¿no ven? Vamos a observar, como han visto en la laminita, células del sistema inmunológico, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos. Vamos a observar elementos de tipo sanguíneo, hemáticos, los glóbulos rojos. Muy raro es ver plaquetas. Células patológicas, en esto estamos hablando de células mesoteliales, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de un cáncer, estamos hablando de un mesotelioma. Estamos hablando de elementos de celulares que están asociados o que pueden estar asociados. En este caso hablamos nosotros de elementos celulares de origen no epitelial, elementos celulares de origen no epitelial, donde podemos observar materiales proteicos. Cuando se ha hecho la centrifugación hay demasiada proteína, ruptura de células, de detritus celulares, se llama eso. Algunos patógenos podemos observar, mucus con la mucina, podemos observar, y particularmente o en general la organización citológica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de organización, si vemos las células mesoteliales están aisladitas, están en pequeñas láminas, grupos, formando patrones de panalcitos de abeja, como las células glandulares más o menos,
o se observan agregados o formas tridimensionales. Eso es cuando hablamos de organización citológica. Vamos a ver, antes de observar en la próxima clase, no este miércoles porque ya vamos a ingresar, ¿no ve?, a la parte de pericárdico, porque les he dicho, la celularidad, lo que ustedes han visto en la parte con el doctor, en la parte pleural con el doctor Gutiérrez, es la misma, es similar, es idéntica y la van a ver también en la parte pericárdica, pero vamos a hacer un resumen general de lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Ver las características citológicas normales versus las anormales. Ese patrón tenemos que conocerla muy bien para hablar ya al microscopio y observar, ¿no es cierto?, y ver sus características. Entonces, por eso estoy separando. Vean ustedes, aquí solamente es un resumen general que les he preparado, que les he hecho. Esto no existe en ninguna parte, ¿no? Este es un resumen general que va a estar más completo en el libro, pero vean ustedes, una vez más reitero, ¿qué constituyentes citológicos vamos a ver al microscopio? Si usted me pregunta, doctor, ¿qué cosa vamos a ver? Primero vamos a ver todo lo que corresponde. Tenemos que determinar, ¿no es cierto?, el patrón del epitelio. ¿De qué está hecho? De células mesoteliales. Entonces vamos a ver si estas células mesoteliales están normalitas, no han sufrido ningún cambio, o están reactivas. Cuando están reactivas significa que obviamente algo les está alterando, les está perturbado y normalmente las células las vamos a ver reactivas. ¿Por qué? Porque se está saliendo, ya sea por presión, por desestabilización de la membrana, ¿no es cierto? Se van a salir de un lugar que no corresponden a otro espacio, ¿no es cierto? Y ahí obviamente se van a alterar, se van a volver reactivas. Y con esos, ¿qué les van a acompañar? Normalmente células del sistema inmunológico. Si se trata, obviamente, de un proceso inflamatorio de tipo agudo, los neutrófilos son los que van a colonizar ese fondo, ¿no es cierto? Pero si se trata de un proceso crónico, ahí van a estar linfocitos, eosinófilos, macrófagos, ¿no es cierto? Si se trata de un trauma, por la punción que ha habido, vamos a ver células hematológicas, glóbulos rojos, y si se trata realmente de una neoplasia, también vamos a ver, pero ya va a haber una degeneración. No se olviden, la fibrina y fibrinógeno son fundamentales, ¿no ve? Aquí se va a determinar si hay eso, van a ser las células, las células rojas, los glóbulos rojos ya no van a estar conservadas, van a tener esa forma redondeada, ¿no es cierto? No van a ser, ya no van a ser vivas, sino van a ser cafés, medio oscuras, raras, destruidas, lisis, vamos a observar, ¿no es cierto? Cuando se trata de un TB, de una neoplasia, vamos a ver la conformación, si es que se trata de una neoplasia, de células patológicas con todas sus características, cambios en la morfología de las células, particularmente a nivel nuclear, ¿no es cierto? Hipercromasis, etcétera, etcétera. Cuando sean reactivas podemos estar sospechando de que se trata de una tipia y como en todo proceso siempre va a haber una parte, siempre les decía, ¿no?, en el laboratorio una parte límite donde no va a ser ni positivo, pero tampoco va a ser negativo, donde vamos a estar sospechando. Y ahí necesariamente, chicos, cuando se sospecha de algo, cuando no sabemos, cuando mi criterio se ha limitado hasta ahí, ¿qué tengo que hacer? Echar mano a otra técnica más específica, más sensible, como la parte de la inmunohistoquímica. Recuerden ustedes que les vamos a dar esa partecita inmunohistoquímica un poquito más puntual para que vean ustedes los tipos de marcadores que se utilizan. Y podemos observar elementos que no corresponden, de origen no epitelial, ¿no es cierto? Como les había mencionado, materiales proteicos, detritus celulares, algunos patógenos, microbiotas, ¿no es cierto? Que ahí sí vamos a echar la mano también a la parte microbiológica para que se haga un cultivito, mucina, mucus, y finalmente tenemos que determinar los patrones. Los patrones significan la organización de las células, ¿no? Sobre todo las células mesoteliales, que a nosotros nos interesa. ¿Cómo están estas células? ¿Están separaditas, dispersas? ¿Estarán juntitas, agrupaditas? ¿Estarán formando así tipo panalcitos de abeja o se verá en tridimensional? Cuando son aisladitas, vean ustedes este gráfico, vean ustedes, están separaditas, bien bonitas. Aquí hay unas dos juntitas, ¿no? Y esto nos habla de que hay un patrón, entre comillas, normal, ¿no?, con un poquito de reactividad. Eso es lo que tenemos que determinar. Muy bien. Y finalmente, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista citológico, como les mencionaba, desde el punto de vista citológico, tenemos que saber interpretar. La interpretación es nuestro punto más fuerte en citología, ¿no? Porque de todas esas celulitas que observamos ahí, tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Interpretando, cuantificando, conociendo y para dar ya un diagnóstico
que sea más certero, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a observar, ve en resumen, un predominio de células mesoteliales y hay también macrófagos, vamos a estar hablando de un estado basal o reactividad que puede ser de tipo fisiológica, ¿no? Fisiológica en condiciones normales. Si se ha alterado en un exudado, por ejemplo, no se ha alterado de alguna manera la membrana, ha habido mucha presión, entonces las celulitas salen y al salir al espacio, ese virtual, donde se hace la puncioncita, donde se va a extraer, entonces las células se van a volver un poco reactivas, pero su reactividad va a ser natural, fisiológica, que nosotros llamamos. Cuando se hable de un proceso de predominio de neutrófilos, cuando veamos gran cantidad, obviamente estamos hablando de una inflamación de tipo aguda, pero ahí sí podemos ya pensar en una patología. En esta patología más común, les estoy dando los ejemplos más comunes, ¿cuál es? La peritonitis bacteriana, ¿no ve? Para eso, no solamente nuestro resultado va a valer, sino también el estudio citoquímico y el microbiológico, ¿no? Y eso va a determinar exclusivamente ya el diagnóstico. Pero el más común, peritonitis bacteriana. Cuando existe al otro lado, las otras células más específicas, ¿no? De memoria, los linfocitos, entonces ahí sí podemos hablar de varias patologías. Los procesos, estamos hablando crónicos, TBs, peritoneales, neoplasias, etcétera, ¿no? Que en el tiempo han perdurado. Entonces, eso va a determinar que, primero, un predominio de células de tipo más específica, linfocitos, macrófagos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera nos va a determinar ya una patología de tipo crónica, es un TB, como les decía, o neoplasia, que son los más comunes. Cuando las células neoplásticas, ¿no es cierto?, son atípicas, ahí sí vamos a hablar, chicos, y les vamos a mostrar en láminas, bien interesante, la carcinomatosis peritoneal. Eso significa que es un cáncer de origen primario, digamos, ¿no? O también puede tratarse de un origen metastásico, cuando veamos células atípicas, ¿no? Aquí sí juega mucho la experiencia, ¿no? Juega mucho la experiencia. Nuestro objetivo no es que diagnostiquen ustedes una carcinomatosis, ¿no? Un mesotelioma, no. Que sepan simplemente reconocer un patrón normal de uno anormal. Cuando usted me diga que esto es cáncer, estoy tranquilo, ¿no es cierto? O que me diga esto es normal, estoy feliz, ¿no? Basta con eso. Ese es el objetivo de la cátedra. Y cuando haya una gran cantidad de microbiota, microorganismos, y que veamos una respuesta inflamatoria de cualquier tipo, neutrófilos, linfocitos, ahí vamos a hablar de un proceso infeccioso, que es específico, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a especificar? Que al hacer el estudio microbiológico, ¿no es cierto?, se va a determinar la causa, ¿no? O el patógeno que está asociado. Entonces, ¿dónde va a radicar definitivamente el diagnóstico? Cuando veamos células mesoteliales reactivas, esta reactividad nos puede decir que es fisiológica o que es atípica, ¿no es cierto? Entonces aquí necesariamente les decía, no hay límites, hay limitación. Yo ya no voy a saber si esto va a ser algo reactivo que es fisiológico por una causa o que realmente es algo maligno. Ese versus, vean ustedes, esa frontera es bien importante. Aquí sí o sí voy a utilizar técnicas complementarias, más sensibles, más específicas, como la inmunohistocitoquímica, solamente para mostrarles o para hablar algo muy sencillo con ustedes. Hay varios tipos de marcadores que se pueden utilizar para determinar el tipo de origen, las causas, ¿no es cierto? Y estos marcadorcitos, como la calretinina que ustedes pueden observar, de alguna manera nos va a ayudar a determinar el origen, ¿no? Sí, esto viene de hígado, entonces es una migración de células hepáticas que está produciendo, ¿no es cierto?, un proceso metastásico y que ya estamos hablando de un cáncer, ¿no? Así más o menos nos va a ayudar a determinar la parte inmunistoquímica cuando se marque. Entonces, pero aquí hay un contexto fundamental para que no exista tanto estas incógnitas, para que no exista tanto el hecho de decir de qué se tratará, ¿no es cierto? Primero, lo primero, chicos, determinar siempre al momento de que llegue la muestra la calidad, ¿no ve? Es decir, preguntar, y eso vamos a ver, como les decía, el próximo viernes, de dónde viene, a qué hora ha venido, a qué hora se le ha tomado, ¿no es cierto? Si ha tomado las previsiones necesarias, toda la parte que corresponde a calidad de obtención de la muestra, etcétera, que la van a aprender el día viernes,
¿Y por qué? Porque eso va a condicionar la calidad del resultado. Entonces, en sencillo, ¿no? La calidad de la muestra condiciona la calidad del resultado. Eso es vital, eso es fundamental y eso es lo primero que tenemos que aprender, no solamente en el laboratorio de citología y patología, sino también en el laboratorio clínico, ¿no ven? No es recibir por recibir la muestra, porque se estarían metiendo, si no ha cumplido los estándares de calidad de obtención de la muestra, en un gravísimo problema, porque ahí ya prácticamente a usted, al tener la muestra, al recibir la muestra, está aceptando, ¿no es cierto? Y está obligado a emitir un resultado. Si no ha cumplido las condiciones, ya no le va a interesar al médico, ya no le va a interesar a la enfermera, ya no le va a interesar al residente, ¿no ve? El que va a sufrir las consecuencias va a ser primero el paciente, porque no va a tener un resultado no aceptable, no óptimo, y el segundo que va a sufrir las consecuencias va a ser usted, ¿no ve? Porque usted ha aceptado una muestra que no debería ser aceptada. Y eso lo vamos a ver en el procesamiento, ¿no ve? Cuando ya veamos esto el día viernes, como les digo, es muy sencillito la verificación, el control de calidad de la muestra. Ahí vemos todas las características que hemos mencionado anteriormente y procedemos a la muestra. Procedemos lo primero, ¿no? A hacer el procedimiento a la muestra, perdón. Hacemos la centrifugación y aquí hay varios patrones, varios protocolos que ustedes van a utilizar. Normalmente yo hago de 3.500 revoluciones por minuto hacer la centrifugación de 10 a 15 minutos, pero vamos a cambiar ahora esa estructura. Vamos a ponerle 2.000 revoluciones por minuto por 10 minutos, vamos a cambiar, vamos a experimentar y yo pienso que va a salir súper bien. Eso vamos a hacer en el laboratorio, ¿no? Hay que suspender, ustedes saben, el sedimento. Si es necesario, vamos a resuspender también el sedimento, dependiendo de cuánto hayamos obtenido. Y bueno, después la parte citológica que ustedes ya conocen, hacer el extendido, tipo hematología, vamos a hacer un extendido así, la vamos a fijar con el de cabello que ustedes conocen, la vamos a someter a coloración, Papa Nicolau, pero también podemos utilizar GIEMSA. Si tenemos GIEMSA, podemos hacer ese estudio más un poquito ya más metiéndonos en la parte microbiológica y al finalmente observamos al micro. ¿No ve? Así de sencillito, chicos. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? No, doctor.